como dice el texto aquí, en estos días, en el versículo 2, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Pero quiero que entienda, Jesús no solo trajo el mensaje, Jesús es el mensaje. Y quiero que entienda eso bien. Los profetas solo trajeron el mensaje. Jesús tiene una gran diferencia. Jesús fue el que trajo el mensaje, pero al mismo tiempo Él es el mensaje. Y eso ha cambiado mucho el paradigma de que nosotros podamos vivir en iglesia y tener una concepción diferente. Anteriormente decíamos, vamos a hacer misiones, es algo que hacemos para Dios. De cierta forma hay un elemento que está correcto, pero en el fondo es el trabajo mismo de Dios, misión. ¿Sí? Actualmente hay un término que se llama Mission Day, que trata de representar, cuando hacemos misiones, proclamamos su palabra, es encarnar a Dios en todos los elementos. No solamente es algo que hago para Él. Si usted se da cuenta, ahora es total. Jesús al mismo tiempo no solo trajo el mensaje, Jesús es el mensaje. Y tuvimos el argumento histórico, ¿sí? Ahora Dios en sí mismo viene para manifestar lo que desea y su plan de redención. Él viene para manifestarnos eso, nos habla de esa forma, ¿sí? Nos habla de esa forma. Pero también dice ahí en el verso 2, dice, y a este lo designó heredero de todo. Lo designó heredero de todo. Todo le pertenece. Todo es de Él. No hay nada que esté fuera de Él. Todo le pertenece a Dios, a Jesús. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y de la mano de mi Padre y de mi mano, Juan 10:29, nadie las arrebatará. Porque yo y el Padre somos uno. ¿Sí se da cuenta? En la esencia mismo. Por lo tanto, tu vida, mi vida, todo está en sus manos. Y a veces nosotros erróneamente pensábamos que nosotros estábamos en control, ¿no es verdad? Y ahora viene Dios y dice, no, el dueño de todo, el heredero de todo es Jesús. Él es el que está en control. Y dice en el mismo verso 2, y por medio de Él hizo el universo. Es decir, Jesús es el creador. Génesis capítulo 1 manifiesta que dice, hagamos al hombre. La comunión íntima de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Él es creador, Jesús es creador. Dios y Jesús nos crearon, por lo tanto, nuestra vida le pertenece. Mira lo que dice en el Nuevo Testamento Pablo, Colosenses 1:16, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el creador, ¿sí? Él es el creador. Y tú te das cuenta, inicia Hebreos con Dios y ahora al mismo nivel está Jesús es el creador. Él es el creador, ¿sí? No hay nada que esté fuera de Él. En el verso 3 inicia, y el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Jesús es el revelador de lo que Dios es, más claramente, más específicamente. Jesús nos revela, y utiliza aquí la palabra revelar, porque al revelar no solamente tiene que argumentar. Revelar esta es la forma, no hay otra forma, ¿sí? Por eso en la lógica Trinidad no tiene sentido, pero en la revelación sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, unos en intimidad y en esencia, ¿sí? Él es el resplandor de la gloria. Yo he puesto aquí una ilustración acerca de cuando Día del Padre, no es verdad hoy, pero cuando uno de los hijos va a nacer, ahora que dejan entrar al papá al alumbramiento, muchos de ellos después de que se desmayan y todo lo que pasa, se levantan y salen y los parientes ven y hay una expectativa.
El papá creo que tiene esa expectativa. ¿Se parecerá a mí o no? ¿Sí? Y mi suegro tiene un buen chiste, ¿no es cierto? Dice, ay, cuando va a visitar a alguien que es un bebé recién nacido y es varón, dice, se parece al papá, pero se va a componer. Entonces primero lo eleva al papá y después lo cae, ¿no es verdad? Y entonces podemos nosotros darnos cuenta de que esa expectativa siempre está. Pero ahora quiero que entienda, Jesús no solamente refleja la gloria, Jesús en sí mismo produce la gloria y tiene la gloria de Dios. ¿Sí? No solamente, la idea aquí de reflejar es, por ejemplo, las estrellas no tienen luz en sí mismo y reflejan la luz del sol, ¿no es verdad? Pero el sol tiene luz en sí mismo. Esa es la diferencia. Entonces Jesús hace esos dos elementos. Refleja la gloria de Dios el Padre, pero al mismo tiempo es el que produce la luz. Es Él mismo, ¿sí? Entonces nos presenta ahí. ¿Okay? Dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Jesús vino y se encarnó por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, ¿no es verdad? Dios se manifestó para con nosotros, se encarnó para mostrarnos y con poder contemplar su gloria. Juan 17 dice, y la gloria que tú me diste, yo les he dado. Y yo creo que la gloria ahí es el haber vencido al pecado en la cruz. Y es increíble que Él comparte parte de eso. Es por eso que a pesar que Él comparte, no debemos tomar su gloria. Su gloria es intocable. Aún recuerdo una entrevista que hicieron a Billy Graham hace unos 20 años atrás. Y entonces Billy Graham preguntaron a la persona que lo entrevistaba, dice, ¿qué es lo que no ha logrado Billy Graham? Siempre que hay un nuevo presidente, habla delante de todos los presidentes, toma la promesa y la bendición para el nuevo presidente, del hombre más poderoso en el mundo y todas esas cosas. Y Billy Graham dice, y le dice, tantos millones han escuchado su mensaje y todo eso. Dice, ¿qué es lo que no ha hecho Billy Graham? ¿O qué es lo que no debe hacer? Y Billy Graham dice, bueno, lo que nunca debo hacer es tocar la gloria del Señor. Porque es su gloria. Nosotros solamente ayudamos aquí a proclamar su palabra, a cantar, a limpiar, pero la gloria es de Él, de nadie más. A pesar que en el Evangelio Él comparte su gloria con nosotros, ¿sí? Pero debemos tener cuidado. Por eso es que nadie puede vanagloriarse de lo que hace para el Señor. Todo es para Él. Dice lo mismo en el libro de Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Es decir, en el Antiguo Testamento hay a veces algunas figuras de lenguaje que se llama antropomorfismo. Y antropomorfismo es usar alguna parte del ser humano, del cuerpo humano, para manifestar lo que quizás no podemos expresar de otra forma, ¿sí? Entonces vemos nosotros que alguien dice, te amo con el corazón, ¿no es cierto? Pero realmente si le cambian el corazón y sobrevive, sigue amando a la persona, ¿no es verdad? Entonces es una figura del lenguaje. Hay partes en el Antiguo Testamento que dice, se vio la espalda de Dios. No es que Dios el Padre tiene espalda, sino que el autor del libro no tiene, ¿cómo sería? El lenguaje es limitado, es lo que quiero decir. Nuestro lenguaje es limitado para expresar lo que Dios es en su totalidad, en su plenitud. Cuando lee el libro de Apocalipsis, capítulo 1, usted puede ver que dice, y vi al Hijo del Hombre y con los ojos así, y las manos así, ¿sí se ha dado cuenta? Y dice, wow, esa descripción.
Porque es que Juan en su lenguaje no sabía más cosas, estaba limitado. ¿Sí? Y usted se ha dado cuenta cómo el lenguaje ha evolucionado con los años. ¿Sí? Ha evolucionado mucho, 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 mucho. ¿Sí? Todo va evolucionando y van apareciendo nuevas palabras. ¿Sí? Nuevas palabras. Yo siempre me río. Ahora ya todo el mundo dice mijín. Esa palabra no, hace 5 o 10 años no existían, ¿cierto? Mijín. ¿Sí? Y la gente dice, en vez de decir pana o amigo, dice mijín. Hey. Entonces el lenguaje también ha ido evolucionando. La imaginación ha ido cambiando. Hace 20 años, ¿sí? Nadie se imaginaba tener un teléfono sin ningún botón adelante, ¿no es verdad? ¿Cómo es posible eso? Y lo mismo es el lenguaje aquí, ¿sí? A Dios Padre nadie le ha visto, ¿sí? El Hijo es el que se nos manifiesta, Él es el que nos hace conocer quién es el Padre. Y luego de eso tenemos, en el verso 3 mismo dice, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Es decir, Jesús en la comunión íntima con el Padre no solo nos creó, en esa comunión con el Padre y el Espíritu, no solo nos creó, sino que nos sostiene día tras día. Todo depende de Él. Nosotros dependemos de Él. Mucho cuidado con la vanagloria. Es bueno hacer planes, absolutamente, pero sin embargo, de Él dependemos. Dependemos de su providencia, cómo Él nos provee. Dependemos de todo aspecto de la vida, en aspectos material, emocional, en todas las cosas. En el Antiguo Testamento hay la historia de José, ¿no es verdad? Y al final del libro de Génesis, en la historia de José, nosotros podemos ver que muere Jacob y los hermanos dicen, wow, ahora se murió nuestro padre y este nos va a matar, vengarse, vamos a ser sus esclavos, ya no hay para qué nos sigan protegiendo. Y le dicen, José, haz como tú quieras. Y José, ¿qué dice? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios usó ese mal para bien. ¿No es verdad? Esa es la providencia de Dios. Hay muchas cosas que quizás tú y yo no entendemos hoy, que tú y yo no podemos entender en la plenitud de lo que pasa. ¿Sí? Sin embargo, en su providencia, Dios usará para manifestar que Él está en control. Mira lo que dice Santiago, el libro de sabiduría del Nuevo Testamento. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere que viviremos y haremos esto o aquello. Wow. Siguiendo con el versículo 3. Dice, y sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados. Después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados. Ahora quiero que entiendas, hemos visto hasta aquí toda la gloria del Hijo. Sin embargo, ese Hijo tenía una misión. Al inicio dije de Isaías, vio toda la gloria en el templo, reconoció su impureza, pero al final Dios le dio una misión. Y esa misión es extender su reino, proclamar su evangelio a toda la criatura que existe. Entonces Él es el purificador de los pecados. En Cristo somos limpios, no en nosotros. Las descripciones anteriores muestran la esencia de lo que Dios es. ¿Sí? Es la esencia de lo que Dios es. Pero ahora es su misión, lo que Él vino a hacer. ¿Okay? Ahora, entendamos esto. Que nosotros no podemos ser salvos por más buenas cosas que hagamos. ¿Sí? Yo le animo, si usted ofrenda y diezma, sígalo haciendo. Si usted viene a la iglesia, siga viniendo. Si usted hace el bien a la gente, sígalo haciendo. Pero nada de eso nos salvará.
Lo que nos salva es la obra perfecta de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Al ver todo lo que Él es el único que puede satisfacer la justicia y la santidad del Padre. No hay otro sacrificio. Jesús, el Hijo, es el único que puede satisfacer la justicia y la santidad del Padre. Ninguna cosa que nosotros hagamos, porque todas están hechas con una raíz de pecado en nuestro corazón. Nuestra propia naturaleza pecaminosa. Todo es hecho por Él en la cruz. ¿Sí? Hablando del libro de los Hebreos, pensando en el libro de los Romanos, nosotros podemos ver de que en el Antiguo Testamento ellos hacían sacrificios, ¿sí? Y esos sacrificios les contaba como justicia. Por ejemplo, lea el libro de Romanos, capítulo 3, habla de justificación, pero en el capítulo 4 habla de dos ejemplos del Antiguo Testamento. David, Abraham y David, ¿no es verdad? El uno fuera de la ley, el otro dentro de la ley, ambos fueron justificados por fe. Entonces ellos iban, sacrificaban cualquiera de estos elementos como un becerrito, una paloma, lo que sea, y rociaban la sangre y hacían todo el sacrificio, pero lo hacían pensando en la promesa, en el rema. Ese rema es Jesucristo. Nosotros hoy estamos viéndolo en perspectiva ya, ¿sí? Nosotros sabemos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Por lo tanto, nos acercamos a Él. Tenemos un elemento de ventaja de decir, bueno, nosotros ya sabemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ahora, quiero que entienda esto. El Antiguo Testamento, no es que todo el Antiguo Testamento ha sido abolido. Mucho cuidado con eso. La ley ceremonial ha sido quitada. Esa ley ceremonial era todos esos sacrificios que ellos hacían, ¿sí? Por fe, pensando en la promesa. Pero el Antiguo Testamento refleja la santidad de Dios. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, los 10 mandamientos siguen en evidencia porque manifiesta la santidad de Dios, de lo que Él es, ¿sí? Cuando usted lee que no, Levítico 18, no hagas brujería, ni adivino, ni nada de eso, sigue en vigencia. ¿Por qué? Porque manifiesta la santidad de Dios. Lo que fue abolido por Cristo en el sacrificio perfecto es esa ley ceremonial de que tienes que hacer ese sacrificio para ser perdonado. Porque antes hacías eso, pero confiando en la promesa, en el rema. ¿Estoy comunicando? No. Él es el purificador de los pecados. Tito 2:14 dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Wow. Nos purificó, nos rescató, elegido y dedicado para hacer ¿qué? El bien. Esa es la naturaleza que ahora tenemos en Él. Nosotros debemos hacer buenas obras no para salvarnos, sino porque ahora tenemos esa naturaleza de ser cristianos en el sacrificio de Cristo en la cruz. Luego de eso, en el versículo 3 mismo al final dice, y se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Jesús y su majestuosidad. Si usted se da cuenta, ahora empieza la secuencia de su gloria, su obra y su misión. Y ahora, ¿dónde está Él? Sentado majestuosamente a la derecha del Padre. Es el que gobierna, el Kyrios, el amo. Es el que reina. Si en tiempos cuando había monarquía se utilizaba esto, el rey y los súbditos. Él es el rey, nosotros los súbditos. Spurgeon dice, somos sus esclavos y debemos obedecerle, no sus abogados para discutir con Él. No sus abogados para discutir con Él. Jesús y su majestuosidad. Él es todas esas cosas. Jesús es superior a los ángeles. Al terminar ahí dice, y así que llegó a ser superior, en el verso 5, a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. La supremacía. Él está sobre todo y sobre todos.
por orden administrativo dentro de esa intimidad de la Trinidad, ¿sí? Él se somete al Padre, pero al mismo tiempo es igual. Salmo 101 creo que es. Dijo el Señor a mi Señor. Utiliza la misma palabra para el Padre como para el Hijo, ¿sí? Ese rol es igual. Pablo lo pone en el matrimonio, ¿no es verdad? Y en el matrimonio dice, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. No significa que es superior. Mucho cuidado, hombres. ¿Sí? Significa que en esencia somos iguales, tenemos el mismo valor. Cristo pagó por nosotros al mismo nivel. Es un orden administrativo cómo funcionar, ¿sí? Que existe ese orden. Pero mucho cuidado, eso no da una jerarquía de que el hombre es mejor, no, en ningún momento, ¿sí? Cristo es el único superior a todos nosotros, amén, totalmente. En el Antiguo Testamento hay un salmo que dice, Salmo 145, verso 3, grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. En la Reina Valera dice, su grandeza es inescrutable, y es que no puede comprender, nuestra mente es limitada para entender toda la grandeza de Dios. Tenemos lo que Él se ha revelado, pero no podemos comprender todo lo que Él es, ¿sí? Entonces es insondable, no podemos entender todos sus caminos. Él sigue sentado en el trono, Él está en poder ahí. Y quiero que nosotros podamos entender eso, porque si no, a veces nosotros podemos cometer errores como demandar en vez de pedir, ¿sí? Como argumentar en vez de pedir, ¿okay? Yo estaba viendo un video de esos que mandan en las redes sociales y ese era un buen video que me llamó la atención. Y era acerca de una niña que de unos 8 o 10 años está en una silla de ruedas porque no tiene sus piecitos. Y el papá la lleva a esquiar. Y digo, wow. Y sube ahí una canasta y cuando le puso a la silla de ruedas unos esquís, pero el papá iba atrás. El papá era un buen esquiador para soportar su peso y el peso de la silla, ¿no es verdad? Y se muestra cuando va bajando, bla, 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 y llega abajo, ¿sí? Y luego estaba siguiendo, a la niña, dice, ¿no tuviste miedo o qué pasó? Dice, al inicio tenía temor, pero después pude confiar, porque el que me cuidaba era mi Padre, que no va a dejar que nada me pase. ¿Sí? Ese es nuestro Padre Celestial y Jesucristo, amén. Y a nosotros como padres hoy nos da el privilegio de imitarle en cuanto a proveer, a proteger, a cuidar, a guiar, a amar incondicionalmente. Así que tenemos un buen ejemplo, ¿no es verdad? ¿Sí? Padres humanos no somos perfectos, pero sí tratamos de hacerlo mejor, amén, en ese sentido. Viendo a Jesús, en Jesús somos completos. En Él estamos completos, ¿sí? Él nos satisface completamente, ¿sí? Nuestra vida no debe estar centrada en nosotros, debe estar centrada en Dios. Empezamos con Dios cuando empieza la vida y humanamente terminamos cuando llega la muerte, pero eternamente seguimos con Él, ¿sí? No es el centro nosotros, en ningún momento. Es Él el centro, la gloria es de Él. Él reina, Él gobierna, Él es majestuoso, Él es supremo. Nosotros somos sus súbditos y podemos adorarle. Jesús sigue estando en control, amén. Este libro de los Hebreos nos anime para amarle más cada día, para saber que estamos en buenas manos, que no estamos en manos que no saben qué hacer, que nuestro caminar sea en sus manos. Señor, esta mañana queremos reconocer que tú eres el dador de la vida, el sostenedor de la vida, más allá de lo que nosotros podamos hacer o imaginarnos. Tú siempre estás en control. Y Señor mi Dios, gracias por ser un
Padre bueno, porque en Jesucristo nos muestras la perfección de lo que Él es, su misión y su majestuosidad, su supremacía. Gracias porque aún siendo pecadores, tú nos has salvado completamente. Y Señor mi Dios, en esa relación con nosotros, tú siempre buscas comunicarte y amarnos. Señor, ayúdanos a estar firmes en ti. Que cuando veamos este libro contemplemos tu gloria, Jesús, y nosotros podamos ser transformados